Bueno, muy buenos días para todos. En la sesión de hoy, pues la idea es terminar el capítulo número 6, el cual pues habla de todo lo que tiene que ver con la configuración y administración de Windows. Y para este fin, pues les vamos a dar continuidad en esta semana a lo que es la sección 6.3, 6.4 y 6.5, que son relativamente sencillas de manejar. Y vamos a arrancar en la sección 6.3. Entonces, como yo les envié un video el día lunes de la clase, digamos, explicando el tema, mirando cuáles eran las diferentes configuraciones que debemos hacer y mantenimiento para nuestros computadores. La idea de hoy es pues poderles a ustedes brindar alguna asesoría que ustedes tengan respecto a las prácticas de laboratorio que dejé propuestas, que en ese caso fueron tres. Fueron las 6.312, las 6.315 y las 6.317, que fueron las prácticas de laboratorio que dejé propuestas para esta semana. Por ahí vi que Sergio me envió también otros, está muy bien, me parece excelente que hagan de más. No solo con los que yo propongo, porque pues como yo les dije a ustedes al inicio, pues ahí había muchos más laboratorios que les sirven a ustedes para su conocimiento y para eso pues lo importante es que ustedes vayan recurriendo a él. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema del 6.3 que tiene que ver con, perdón, el 6.2, era el del 6.2 que tiene que ver con las máquinas virtuales. Entonces, las máquinas virtuales. Entonces se preguntarán para qué queremos una máquina virtual. Pues resulta y sucede que dentro de nuestro mismo sistema operativo nosotros podemos instalar máquinas virtuales o computadores que nos permiten ejecutar otros sistemas operativos. Entonces, si yo tengo Windows dentro de mi computador, yo podría instalar en una máquina virtual, por ejemplo, Linux. Y con Linux pues puedo hacer prácticas de ciberseguridad o cosas al respecto que me permite a mí enriquecer un poco más mis conocimientos. ¿Qué se necesita? Entonces tenemos que, en una máquina virtual necesitamos, tenemos un sistema operativo invitado, listo, y un sistema operativo host o alojador, que en este caso sería nuestro computador físico, con un sistema operativo instalado. Y dentro de él, la máquina física, podemos a través de diferentes modalidades abrir una máquina virtual que nos permita a nosotros ejecutar otro sistema operativo. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, dentro de nuestro computador encontramos algo que se llama el hipervisor, que es el administrador de máquinas virtuales. A este hipervisor, básicamente lo que nosotros hacemos es configurar qué tanto espacio y disco duro le vamos a asignar, qué tanta memoria y qué tanto procesador le podemos hacer. Hay dos tipos, el tipo 1, nativa de tipo 1 y tipo 2 alojada. Si fijamos este tipo nativa 1 hace referencia acá a un servidor y la tipo 2 alojada hace referencia a un computador. Por aquí me muestran la ruta de habilitación de hipervisor en Windows 8 o en Windows 10, es prácticamente lo mismo. Entonces tenemos acá que podemos habilitarlo a través del Hyper-V, ¿listo? Herramientas y plataformas. Y aquí vamos a tener algunos elementos de las máquinas virtuales que nos pueden mostrar el hipervisor. Acá en el texto, pues habla del hipervisor de Windows, cómo podemos acceder a él. Panel de control, programas, características, activar o desactivar funciones de Windows, marque la casilla hipervisor y aceptar. Y de esta manera vamos a poder visualizar cómo nosotros podemos ingresar una nueva máquina virtual dentro de nuestro computador. ¿Qué requisitos se necesitan para una máquina virtual? Entonces aquí nos muestran que para Windows 8 o 10 necesitamos un sistema operativo 8 o 10 de 64 bits, un procesador de 64 bits, una BIOS que tenga el soporte para virtualización, una memoria RAM mínimo de 4 gigas y un espacio destinado a la máquina virtual de 15 gigas al menos. En la figura 2 podemos encontrarlo para quienes tienen Windows 7, pues pide mínimo un procesador de 32 o 64 bits de 1 GHz, una memoria de 2 gigas y 15 también de espacio en el disco duro. Aquí tenemos también, bueno, eso es básicamente la sección 6.2, las máquinas virtuales y cuál es su funcionamiento dentro de ellas. En la sección 6.3 vamos a encontrar el plan de mantenimiento preventivo.
Resulta y sucede que en los computadores pues siempre se debe generar un plan de mantenimiento que es el que nos permite a nosotros garantizarle al cliente que su computador no va a fallar después de que ha sido intervenido físicamente o en cuanto a software. Entonces lo que busca el mantenimiento preventivo pues en sí son estos cuatro elementos que tenemos acá. Entonces tenemos aquí menor tiempo de inactividad, mayor rendimiento, mayor confiabilidad, menores costos de reparación. Si nosotros cumplimos con estos elementos, el sistema operativo y el computador van a funcionar de una manera correcta. Listo. Entonces aquí tenemos una de las primeras actividades, la 6312, que dice práctica de laboratorio y administración de carpeta de inicio. No voy a entrar en detalles porque ustedes ya saben cuál es la dinámica de estos laboratorios, es seguir el paso a paso y ustedes ya saben y ya son expertos en trabajar esos laboratorios y enviarlos. Entonces no creo que haya necesidad de trabajar y explicar otra vez eso. ¿Qué son las actualizaciones? Muchas veces en nuestros computadores en la parte inferior derecha nos sale actualizaciones, ¿cierto? Sale un icono que dice que nuestro computador requiere alguna actualización o requiere reiniciarse porque necesita instalar actualizaciones, sea de sistema operativo, sea de software, sea de hardware, sea de firmware, etcétera. Vamos a mirar cuáles son las posibilidades. Entonces aquí nos dicen que las actualizaciones de controladores de dispositivos, eso significa que los fabricantes de los controladores tienen una actualización de un controlador. Y cuando eso sucede es porque algún elemento físico de nuestro computador necesita esa actualización para que funcione de manera correcta. Hay otras que son las más robustas, que son las actualizaciones del sistema operativo. Entonces, como nosotros manejamos casi siempre Windows, pero también sucede en Linux o también sucede en Apple o cualquiera de esos sistemas operativos alternos, siempre el fabricante siempre y cuando el software sea original, va a enviar las actualizaciones a través de una notificación. ¿Qué significa eso? Que en muchos momentos nosotros estamos trabajando, pero él en segundo plano se está descargando y actualizando. Cuando vamos a apagar nuestro computador, él dice actualizar y reiniciar, ¿cierto? Entonces ahí es cuando se demora un poco instalando esas actualizaciones y luego cuando lo volvemos a encender también se va a demorar un poco instalándolas y seguramente hay un reinicio. Pero existe un tercer grupo que se llama el firmware, que son menos frecuentes que las actualizaciones de controladores. Estas son las que los fabricantes presentan para abordar problemas que quizás no pueden resolverse en las actualizaciones. Las actualizaciones de firmware pueden aumentar la velocidad de cierto tipo de hardware y habilitar nuevas funciones e incrementar la estabilidad del producto. ¿Qué es el firmware? Es el software necesario que comunica el hardware con el software. ¿Listo? O sea, que es ese programita intermediario entre los dos que hace que la parte física se comprende con la parte operativa del sistema. Aquí llegamos a otro elemento que se llama la programación de tareas. Los sistemas operativos Windows, pues básicamente ellos tienen eh, un programador de tareas que nos permite ejecutar diversos elementos dentro de nuestro computador. ¿Cuáles son esas posibles tareas? Entonces aquí tenemos el liberador de espacio de disco duro. A veces, muchas veces nosotros bajamos y bajamos información, actualizaciones y muchas cosas al respecto, pero nunca hacemos ese mantenimiento y es cuando vamos a decir que nuestro disco está perdiendo espacio y resulta que allí hay bastante información que no se utiliza y puede ser liberada para ganar espacio en nuestro disco. Otro muy importante son las copias de seguridad. Las copias de seguridad nos permiten a nosotros garantizar que si en algún momento hay un fallo en el sistema operativo por un ataque de algún virus, de algún troyano o porque simplemente se dañó el disco duro o alguna otra circunstancia, nosotros vamos a garantizar de que hasta esa fecha donde se hizo la copia de seguridad, pues nuestra información está garantizada ahí. En la sección de la semana pasada hablábamos de la desfragmentación del disco duro. Recuerdo yo que les dije a ustedes que hicieran ese ejercicio, no lo solicité, pero si ustedes lo hacían en su computador iban a garantizar un mejor desempeño de la máquina, iban a lograr que su computador funcionara más rápidamente y además de eso organizar la información internamente. Generar puntos de restauración. ¿Qué significa un punto de restauración? Significa que yo puedo generar un punto de restauración a fecha hoy, 29 de abril. ¿Qué significa eso? Si dentro de un mes mi computador fue afectado por un virus o cualquier otra posibilidad de daño, pues o que mi computador no arranca, cuando yo hago puntos de restauración, restablezco mi equipo a esa fecha.
Eso significa que no tengo que formatearlo necesariamente y perder información en caso de que no pueda ingresar al computador. Entonces lo que va a hacer él es restablecerlo a esa fecha donde no había el fallo. ¿Listo? Entonces es un elemento importante que nos permite a nosotros recuperar un sistema operativo sin necesidad de formatearlo. Y el inicio de otras aplicaciones. Allí ya también puedo utilizar cómo nosotros podemos ejecutar algunas aplicaciones que de pronto use frecuentemente o que no use, al igual que deshabilitarlas. Entonces aquí nos muestran que con el comando AT, programador de tareas, yo puedo ejecutar ese elemento para poder programar. Por aquí tenemos un segundo laboratorio que es el 6U315. Entonces la idea de este laboratorio, al igual que los anteriores, seguirlo paso a paso para desarrollarlo y enviarlo posteriormente. Aquí nos explican un poco mejor los puntos de restauración, cómo generar los puntos de restauración en nuestro computador. Esto es bueno hacerlo al menos una vez al mes. Con eso, si nuestro computador representa un fallo a futuro, pues nosotros podemos restaurarlo a ese punto y no perder demasiada información. Entonces acá nos muestran que en este caso los técnicos siempre deben crear un punto de restauración antes de realizar modificaciones a un sistema en las siguientes situaciones. Cuando van a actualizar un sistema operativo, no siempre las actualizaciones corren con éxito, pueden fallar. Al instalar una actualización de hardware, al instalar una aplicación o al instalar un controlador. Entonces aquí nos muestran la ruta, panel de control, recuperación, configuración, restaurar del sistema. Entonces él genera un punto de restauración en caso de fallo a futuro, puedo volverme a ese día. Entonces, si tengo Windows 10 o 8, tengo esta ruta, o si tengo Windows 7 o anterior, sigo esta ruta. Y el tercer y último laboratorio propuesto para esta semana es el 6317, que habla de cómo hacer el punto de restauración del sistema. Entonces, para que lo pongan en práctica ustedes en sus equipos y en caso de que más adelante tengan un fallo, ahí tienen cómo respaldarlo. Posteriormente, nos hablan de cómo generar una copia de respaldo en Windows, tanto en 7 como en el 8 o el 10. Entonces aquí nos muestran cómo nosotros podemos llegar a eso. Panel de control, historial de archivos, hacer aquí en activar, copias de seguridad y restauración. Aquí nos muestran un par de videos acerca de la herramienta de copia de seguridad. Se lo dejo para que ustedes lo miren directamente desde la plataforma, al igual que cómo generar un punto de restauración, igualmente para que lo miren desde su plataforma. Luego venimos ya a la sección 6.4, donde nos muestran unos cuadros que para ustedes son muy importantes en este momento, ya que se están formando como técnicos en mantenimiento de computadores. Entonces, fíjese que aquí nos dan una serie de pasos que son 6. Esos 6 pasos consisten en, primero, identificar el problema. ¿Qué significa identificar el problema? Pues primero nos muestran aquí que al cliente debemos hacerle preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Qué es una diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas? Que las abiertas busco información más allá de un sí o un no, o un falso o un verdadero. Por ejemplo, aquí dice qué problemas tiene. Entonces el cliente le va a decir seguramente el computador no me está prendiendo porque cuando hice una actualización dejó de prender. Entonces fíjese que ahí no me está respondiendo con sí o un no, sino que me está respondiendo con información más detallada. ¿Cuál es el sistema operativo instalado en la PC? Entonces tiene que decir si es Linux, si es Windows, si es Apple, no sabe. Preguntas cerradas. ¿Puede iniciar el sistema operativo? Pues yo respondo con un sí o un no. ¿Cambió la contraseña recientemente? Respondo con un sí o no. ¿Alguien más utilizó la PC recientemente? Sí o no. ¿Listo? Entonces fíjese que las preguntas abiertas buscan información detallada, mientras que las cerradas solo me indican un falso o un positivo. Luego en el paso 2 hablan establecer una teoría de posibles causas probables. Entonces acá dice, hay un listado, configuración incorrecta de la BIOS, de pronto está ingresando la contraseña con la tecla mayúscula activada, que muchos nos suele suceder a veces, medios que no sean de arranque durante el arranque de la computadora, cambio de la contraseña, etcétera, error por infección, error por actualización, falla del disco duro, cualquiera de esos elementos pueden ser una posible causa que entraríamos a mirar. Luego viene el tercer paso, que es poner a prueba la teoría para determinar la causa. Entonces, pasos comunes para determinar. Iniciar sesión con un usuario diferente, utilizar software diagnóstico de terceros, determinar si se instalaron software nuevo, actualizaciones de software,
desinstalar aplicaciones instaladas recientemente, iniciar el modo seguro para determinar si el problema está relacionado con controladores, etcétera, etcétera. Aquí hay un listado que ustedes pueden leer más detalladamente y detenidamente cuáles serían esas posibles causas. En el paso 4 tenemos establecer un plan de acción para resolver el problema e implementar una solución. Entonces nos dice acá, si usted no logró solucionar el problema en el paso anterior, debe realizarse una investigación más exhaustiva para implementar la solución. ¿Qué nos proponen? Registros de reparaciones de soporte técnico, consultarle a otros técnicos, visitar una web de preguntas frecuentes de las fabricantes. Normalmente los fabricantes de equipos tienen siempre abajo un foro donde dice preguntas frecuentes y hay múltiples respuestas de usuarios, tanto de los técnicos. Sitios web de otros técnicos, grupos de noticias, manuales de la misma computadora. Toda vez que compramos una PC, pues trae su propio manual. Pues si no lo trae, pues miramos la referencia del computador y lo buscamos en la página web del fabricante. Manuales de dispositivos, foros en línea o búsqueda en la web. El paso número 5 dice verifiquemos la funcionalidad total del sistema y si corresponde implementar medidas preventivas o no. Entonces, cuando ya hemos solucionado, apagamos y volvemos a iniciar la PC para verificar que realmente los cambios que se han hecho han tenido éxito. Revisar registro de sistemas, revisar el administrador de dispositivos, ejecutar otros pendientes que tenemos acá en esta lista. ¿Listo? Ok. En la siguiente y último paso nos dicen registrar los hallazgos y acciones y resultados. Entonces, acá nos dice que siempre que nosotros hemos hecho un mantenimiento, siempre escribamos qué fue lo que hicimos, porque en el futuro nos puede presentar otro cliente o la misma persona con un problema muy similar y desde ahí ya tenemos una base previa para dar solución al problema. Entonces acá nos dice una serie de pasos para lograrlo. Aquí en la sección 6.4, antes de terminar esta sección, hay una tabla importantísima en la cual nos muestra cuáles son los problemas y soluciones comunes. Entonces tenemos una tabla con 3 columnas. Primero, la identificación del problema. ¿Qué causas probables causan ese problema? ¿Y cuáles son las posibles soluciones a ese problema? Entonces, solo voy a tocar uno. El sistema operativo se bloquea. La computadora ¿qué causas probables podemos tener? La computadora se recalienta demasiado. Algunos de los archivos del sistema operativo pueden estar dañados. Es posible que la fuente de alimentación, la memoria RAM, el disco duro o la placa madre estén presentando fallas. Es posible que la configuración de la BIOS sea incorrecta. Ocurrió un evento desconocido que generó que se bloquee el sistema operativo y se instaló un controlador incorrecto. Entonces, fíjese que en la parte de posibles soluciones vamos a tener, si la computadora se recalienta es porque está lleno de tierra, polvo, mugre y no está ventilando correctamente. Por favor, limpie los componentes internos. Puede ser que también las conexiones del ventilador esté suelta o no esté funcionando y por eso se recalienta el equipo. Y eso hace que la computadora se recaliente y por lo tanto se bloquee el sistema operativo. Ejecute el comprobador de archivos del sistema para reemplazar los archivos del sistema operativo dañados. Entonces es otra opción, que si el sistema operativo de pronto no está arrancando, ejecutamos ese comprobador y puede repararlos. Pruebe la fuente de alimentación. Sí, puede ser que la fuente de alimentación presente fallas y por lo tanto la corriente y los voltajes necesarios para que funcione la placa madre pues, no son los correctos y por eso se apaga el equipo o se bloquea. Analice y ajuste la configuración de la BIOS. Puede que tampoco esté reconociendo el disco duro, como lo vimos en la clase presencial, por allá hace como 2 meses, entramos a la BIOS y miramos si realmente se estaba reconociendo los dispositivos. Y así sucesivamente, ustedes van a encontrar aquí una tabla con tipo de problema, causas probables y soluciones posibles. Miren que esta tabla es bastante extensa y nos permite a nosotros inicialmente, si tenemos alguna falla, consultarla y mirar si esas posibles soluciones que nos muestran ahí, pues corrigen el problema. Finalmente nos muestran acá que en este capítulo se trabajó el sistema operativo Microsoft Windows y aquí nos muestran un resumen de lo que se trabajó en el capítulo como tal. Básicamente es eso. Este capítulo pues básicamente era todo lo de configuración de Windows. Ya para la próxima semana vamos a arrancar el capítulo 7 que tiene que ver con redes, conceptos de redes, que esto ya es previo a un CCNA1 próximamente. Entonces la idea es que ustedes en este capítulo 6 puedan abordar esos 3 laboratorios de los cuales les envié por correo electrónico el día lunes y están especificados ahí y los pueden bajar también de la plataforma como ustedes quieran.
Entonces es 6312, 6315, 6317 para enviarlos durante esta semana. No sé si tengan preguntas, los escucho, es el momento de escucharlos. Profe, cuando Cuéntame. se realice el examen del capítulo 6, también se puede presentar los exámenes anteriores para que queden activos para presentarlos. Sí, yo los activo ahorita. Les voy a dar una semana larguita para que por favor se pongan al día y hagan el del 6. Ah, El del 5 no lo vayan a hacer, ese no lo voy a activar, ¿listo? sí, Porque ese es para que ese volvamos. capítulo no lo hemos abordado completo y pues como les dije la clase pasada, ese capítulo es más de hacerlo presencialmente porque es instalación de Windows, entonces es un poco más delicado al momento de entrar a tocar el computador. Entonces por eso les dije que el capítulo 5 lo dejábamos para cuando retomáramos presencial. Ah, listo. Profe, y otra pregunta, ¿cómo puedo hacer la fragmentación del disco? Fragmentar disco. Sí, señor. No sé si está viendo mi pantalla en este momento. A ver. Sí, sí, ¿Sí? Entonces ahí lo que tienes que hacer es pues abrir la carpeta amarillita del explorador. sí, Pasa a equipo, señor. acá donde dice equipo, le das clic derecho, administrar. Ahí se va a abrir la ventana de administrador de dispositivos, administración de equipos. Y acá donde dice administración de discos, Sí, ¿cierto? Entonces estamos acá sí, en el disco duro. Entonces, por ejemplo, la unidad Excel, le doy clic derecho, propiedades. Y aquí se mm, abre una ventanita que dice propiedades del disco duro. Entonces aquí por sí, defecto lo abren liberar espacio, que es uno de los que ustedes pueden elegir para limpiar el disco. Pero acá hay uno sí, que se llama herramientas y ahí en esa ficha herramientas van a encontrar optimizar y defragmentar la unidad. Entonces aquí le damos clic en optimizar, usted escoge la unidad que quiere optimizar, le dice optimizar y eso se va a demorar. ¿Listo? Ese proceso no es rápido, eso se ah, demora varias horas haciendo. Entonces lo puede ah, hacer bueno. haciéndolo por la noche, por decir algo. Un día así tarde de la noche que usted ya no va a trabajar en el equipo, al otro día ya amanece lista la unidad. Porque si lo hace en el Ah, día se le va a demorar, eso se demora. bueno. ¿Listo? ¿Es claro ahí Sí, la explicación? sí, señor, gracias. Listo. No sé quién más tenga pregunta. Manuela, Profe, cuénteme. quería preguntarle qué tan seguro es el software de terceros en cuanto a las máquinas virtuales. Por ejemplo, Oracle VirtualBox, que yo lo he manejado y realmente es intuitivo, pero quiero saber si es seguro o no. Sí, es seguro, porque Oracle pues, es una de las principales VirtualBox. Ese sistema operativo, digamos, esa máquina virtual es de las más seguras y la que más se utiliza en entornos empresariales. Y también otra pregunta, digamos que un cliente nos dice, no, es que cambié la contraseña y no me acuerdo, y nos pide a nosotros cambiarla. ¿Cómo se realizaría ese proceso? Para cambiar una contraseña, si él no se acuerda, prácticamente que tocaría hacer un punto de restauración, que en el computador haya habido un punto de restauración para poder, digamos, volver a ese elemento al cual se quiere volver. Por eso Y es si no hay recomendable hacer ningún, los puntos de restauración de vez en, pues, como les decía, mes a mes, con el fin de que podamos garantizar ese problema. Muchas veces cuando hay ataques de hackers o personas inescrupulosas, lo primero que hacen es cambiar, denegar servicios, o sea, cambiar contraseñas. Si nosotros tenemos puntos de restauración, volvemos a una fecha anterior y el equipo lo podemos volver a retomar el control. y digamos, si no se acuerda uno de la contraseña y no tiene puntos de restauración. Es complicado. Pues tocaría usar software de terceros. Hay algunos software de terceros que permiten iniciar el equipo, digamos que en un modo seguro, y permiten llegar hasta la parte de la contraseña para cambiarlo. Pero, pues ahí se corre el riesgo de que pues, si lo hace una persona de confianza, pues uno mismo pues puede lograrlo. Pero si es una persona que busca robar información o algo, pues sí es complicado el tema. Sí, ah, No sé si tengan alguna otra duda. Otra, no, pero pues no. eso se sale como del este curso. O sea, tenía una pregunta, yo me inscribí
al curso de Introducción al Internet de las Cosas. Quería preguntarle si usted sabe si en ese curso hay un instructor o simplemente es como el curso de Introducción a la Ciberseguridad. ¿Y pero yo lo escribí o cómo está la cosa? Que directamente me llegó un correo diciéndome que me podía inscribir a una serie de cursos y me inscribí al de Introducción a la Internet de las Cosas. Sí, el Y pues yo me IoT, inscribí. Sí, señor. al IoT. No sé si en cuál vez voy a revisar, pero aquí reviso que ustedes están viendo mi pantalla. Porque yo tengo un IoT acá, pero no sé si Profe, estés ahí. y el IoT. curso de ciberseguridad todavía está activo? Sí, está por 3 meses. Bueno, Yo aquí tengo registrados a Jonathan Leiston, Néstor Bejarano y Sandra Milena. Porque los cursos, ese link que le enviaron a ustedes, pues ese es de autoformación, ¿sí? Pero si quieren lo inscribo en este y lo hace por este lado. Con eso pues tiene más asesoría, porque no sé ya por ese lado quién será el asesor. Profe, entonces si me hace ese favor y me inscribe con usted, que la verdad me Entonces, ¿me genera confianza. recuerda nombre completo? Juan José García Pinzón. Agregar estudiante. Vamos a ver acá para acá, buscar Juan José García. Vamos a ver que lo busque. Sí, aquí está Juan José García. Ahí lo agregué. Profe, muchas gracias. Ahí quedó agregado. ¿Listo, Juan José? Listo. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien de ustedes saben de sus compañeros a propósito? Juan José. yo con mi compañero, el Dino Maestro, no me he podido comunicar. Yo Con... la verdad sí no sé nada. Sí, porque hay bastantes que andan muy desconectados de todo. Juan José está en el Freddy Nauman, ¿cierto? Y Sebastián, pues es compañero sí, del Divino Maestro, De Sergio, sí. de Sergio. Sergio por ahí me ha enviado varias tareas también. Ah, Y- bueno, pues por lo menos eso. no, pues Sergio sí, a veces, él estuvo hace 8 días conectado. Pues hoy no sé cuál será la razón por qué no estuvo, pero pues él ha estado pendiente de todas maneras por correo, está en contacto conmigo y igual como yo les envío estas grabaciones, pues él queda al día otra vez. Y Manuela, Bueno, Manuela Imbachi, que la veo conectada por acá, tiene preguntas, estás al día, has tenido inconvenientes. Te escucho, Manuela. Manuela, o por el chat. No sé, Manuela, te escucho. No sé si me escucha. mm, Dice que el micrófono no le sirve. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? Me puedes escribir por el chat si tienes alguna pregunta, sí o no. Ahí por el chat, estoy pendiente. Bueno, no sé, no me ha escrito. profe, una pregunta de eso hace unos meses que hicimos el simulador de armar computadores, ¿es una página o algo? A ver si había otros tipos de computadores. Ese simulador es de Cisco y estaba el del laptop, que es el computador portátil, y el de mesa, que fue el que armaron ustedes allá. Sí. Están esos No. dos. Ah, listo. Están únicamente esos dos disponibles que son los de Cisco. Me dice Manuel acá, ¿para cuánto tiempo das para hacer los trabajos? Pues la idea es que se pongan al día antes de aquí a un mes. Listo, Manuela. Pues tienes todavía ahorita todo mayo para ir mirando eso. Igual en los correos que yo he ido enviando durante cada 8 días, pues ahí dice qué trabajos son los que hay para enviar.
Listo, Manuel. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces nos veremos de hoy en 8 días a la misma hora por el mismo canal. Bueno, profe. Yo le terminé de mandar los laboratorios esta semana que ya llevo adelantados. Listo, tranquilo. Lo importante es que vayan enviando y no se van a colgar porque la idea es de aquí a junio pues tener un reporte ya que me van a pedir de Cisco de cómo van todos ustedes. Bueno, Y la verdad me preocupa porque son muy pocos los que se han conectado y están al día. bueno. Bueno, que estén muy bien, tengan una feliz semana. Hasta luego.